Un abrazo a todos, fuerte, sincero y emocionado. No es fácil, ¿qué va a ser? Hablar de este trabajo, porque las palabras guardadas representan uno de los mecanismos más hermosos instaurados en nuestro país, que es el taller literario. Ustedes saben que hay alrededor de, se hizo un relevamiento, creo que hay alrededor de 126 talleres literarios en todo el país. Eso supone una concurrencia próxima a las 2.000 personas. Y en un país tan pequeño como el nuestro, prometer más de 2.000 escritores y escritoras, caramba, es una hazaña nacional. Y el trabajo de este taller ha cumplido con una doble fuente. Con una fuente de reflexión que nos hace pensar sobre nosotros y una fuente de creación que nos hace percibir, intuir que en el grupo de escritores y escritoras hay verdaderos creadores artísticos. Yo no me canso de decir que todos, sin excepción, tenemos una buena historia para contar. Eso hace que sea fácil escribir. No es difícil ser escritor. Todos podemos ser escritores. Realmente, no estoy diciendo, cometiendo un exabrupto intelectual. No, para nada. Sí se puede. Y para escribir una buena historia, esa historia tiene que tener desde la noche de los tiempos un buen conflicto para contar. El bien y el mal, los demonios, el amor y el odio, la venganza y la justicia, ¿no? Etcétera. Acá hay un montón de conflictos simbólicos que simbolizan incluso, que representan el gran drama de un amplio sector de nuestra población, porque no alcanzó con estar preso, no alcanzó con la tortura, sino que todo eso se convirtió en un efecto multiplicador que se extendió a los hijos recién nacidos, a los hijos perdidos y desaparecidos en el exilio. Y es ahí cuando a la hora de contar una historia, uno empieza a entender qué es la literatura. Y con semejante prueba a mano, la literatura se puede definir como una operación de rescate. ¿De rescate de qué? Rescate de historias que están hundidas en el inconsciente de pronto, en muros, en paredes que se interponen entre nosotros y la realidad, y que hay que exhumar. Y la exhumación de esas historias que se imbrican en un caos inconsciente y consciente, hay que saber sacarlas. Y el aprender a sacarlas es un esfuerzo titánico que responde al instinto de conservación. Y la captura de esa historia que uno quiere contar, y que es la prueba de que la literatura es una operación de rescate, esa historia, para poder contarla, hay que encontrar un lenguaje.
Porque las primeras batallas para sacar semejantes tremendas, terribles historias, que a veces uno piensa son historias de la familia rota, ¿no? Son las historias del quebranto, ¿no? Uno se da cuenta que esas historias están tratando de curar una de las enfermedades más jodidas de la época contemporánea, que no es ni el cáncer ni el SIDA, es la crisis de autoestima. Y la crisis de autoestima, si hay que definirla, es quererse poco o nada a sí mismo por suponer que no tenemos nada en nuestro mundo interior digno de ser querido, digno de ser valorado. Yo creo que esa ausencia de afectividad hacia el mundo interior es madre y padre de la violencia juvenil, por ejemplo. Pero eso tiene una razón de ser. Todos tenemos una historia propia. Entonces, ¿por qué miles y millones? Yo me imagino ciudades como Ciudad de México con 24 millones de habitantes, San Pablo con 17, Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con 13 millones. ¿Cómo hace un gurí que viene de una era herida, lastimada, sin historia propia? ¿Cómo hace para ser alguien? ¿No? Entonces, ¿por qué ocurre esa ignorancia de la propia historia que lo convierte en un incapaz para darle un valor a su propia vida? ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre esa ignorancia de la propia historia? Porque paralelamente al fenómeno de la crisis generalizada de autoestima, ocurrió otro, que empezó hace 50 años, y que es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. La interrupción violenta de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre jóvenes y ancianos de una comunidad, ¿no? Es decir, nuestros veteranos y nuestras veteranas de guerra se vieron imposibilitados de transmitir lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la historia viva. Es decir, la transmisión generacional de nuestro pasado. Entonces, un libro como este debe convertirse en un efecto multiplicador de conciencia, ¿no? Y es fácil que así sea, que así ocurra, porque todos tenemos un mundo lastimado adentro y tenemos el deber moral de explicarlo. Por la sencilla razón de que si todos tenemos una buena historia como estas, porque no es una buena historia cada una de estas, tan buenas que son susceptibles de convertirse en novelas. ¿O no, Karina? Que se mandó flor de novela dentro del libro. Entonces, yo digo que la suma de todas nuestras historias es la historia de la nación. Y si nosotros no somos conscientes de que somos la nación,
Yo recuerdo un libro maravilloso, chiquito, de historia, hombres, tierras y ganado, de Esteban Campal, con un prólogo de Paco Espínola. Y Paco decía que a través del dolor es posible la comunión entre el habitante y su tierra, el habitante y el pedazo de planeta que habita. Y si ese estado de comunión, o lo que los antiguos latinos le llamaban el ethos, E-T-H-O-S, espíritu de nación, si no se logra ese espíritu de nación, decía Paco, corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. Y nos negamos a eso. Un genial escritor brasilero como fue João Guimarães Rosa, definía en 3 palabras a la literatura. Escribir es resistir. ¿Resistir a qué? Resistir a la ignorancia, resistir a la pérdida de la identidad, resistir a la alienación, resistir al olvido. Entonces, es buenísimo saber que todos tenemos palabras guardadas. Y ese acto maravilloso de la exhumación, susceptible de convertirse en arte puro, porque tuve que parar la conversación con alguna de las integrantes que dije, yo escribí, yo no soy escritora. Sí, es escritora, mal que le pese, es escritora. ¿Ah? Porque la historia que tiene para contar es conflictiva, es perversa, es santa, y todas las connotaciones vinculadas a los valores universales. Estos son capturas de valores para ser transmitidos, ¿no? Yo los abrazo y les digo que no dejen de escribir, porque son escritoras y escritores de verdad. ¿Ah? Gracias por ayudarme a reflexionar sobre ustedes.